Buenos días a todos mis hermanos. Tenemos un día nubladón. No creo que llueva durante el servicio. Y si llueve, lo siento por los de afuera. No, se meten acá. No va a llover, primeramente Dios, hasta más tarde. Bien, buenos días. Vamos a continuar. Damos gracias a Dios, como oramos hace un momento, de verdad, la oportunidad de estar reunidos. Lo decíamos, hay iglesias que hoy no pueden reunirse por diferentes circunstancias, guerra, cambio climático, lugares donde está lloviendo, lugares donde no se pueden congregar porque hubo un temblor, lugares donde hay mucha persecución, y nosotros tenemos esto que Dios ha permitido, y creo que somos muy bendecidos y debemos de estar listos para aprender su palabra y obedecerla. Vamos a continuar con la tercera y última parte de la parábola del rico insensato. Esta parábola que hemos titulado El peligro de la avaricia. Ya vimos unos versículos, el antecedente, ya no voy a repasar ahí, pero hace 8 días entramos ya a la parábola en sí, que dice el versículo 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Vimos que hasta aquí pues no hay nada anormal. Hombres ricos los ha habido siempre, empresarios, en este caso pues seguramente dueño de viñas, de tierras que habían producido muy bien, seguramente un hombre muy astuto para los negocios, porque no vemos que haya un señalamiento en cuanto a su riqueza. Que haya dicho Jesucristo, pues era un hombre tranza y se hizo rico a costa de que hacía tranzas y abusaba de la gente. No, ahí no hay tema, y creo que es bien claro para todos, ¿no? La riqueza no es un problema en sí, porque es Dios el que da el poder para hacer riquezas, ¿no? Eso es claro. De hecho, la riqueza bíblicamente viene cuando una persona es diligente en su trabajo. Y riqueza, muchas veces la gente oye riqueza y dice ser millonario, pero la riqueza es satisfacer nuestras necesidades, y la riqueza de la que habla aquí es tener muchísimo más. Pero la Biblia dice en Proverbios 22:29, es una ley bíblica, es un principio bíblico: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Solícito es diligente, esforzado, que es honesto, que trabaja, que se esfuerza, que hace lo necesario para hacer bien su trabajo. Dice, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. O sea, es un resultado, es un principio bíblico. Trabajas, eres honesto, esforzado, hay resultados para bien. Incluso hay gente no cristiana, mucha gente no cristiana, que es solícita en su trabajo y tiene condición económica muy buena. Claro, si le falta al Señor, pues le falta lo principal, pero es el resultado. En cambio, dice Proverbios 24:10, que si fueres flojo en el día de trabajo, aún tu fuerza será reducida. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Entonces, ¿ser rico es malo a la luz de la Biblia? No. ¿Alguien aquí es rico? No, pero ya lo vimos, Génesis 13:2, Abraham era, dice aquí, no rico, ¿qué dice? Riquísimo. ¿En qué? En ganado, en plata y en oro. Entonces, bueno, Lucas 12:16, hasta allí ningún problema. ¿Dónde comenzó el problema? Porque dice Lucas 16, también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. El problema comienza en el versículo 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Ya vimos, tenía mucho dinero, ya no sabía qué hacer, pero ¿dónde empieza el problema? Él pensaba dentro de sí. Jamás
vino y consultó a Dios. Jamás dijo: Dios, ¿qué hago? Dame sabiduría para administrar. Ese es el problema de la humanidad. Dios no está en sus vidas, en sus decisiones. Por eso está la humanidad como está. Cada quien hace lo que siente que está bien. Él empezó a pensar, a meditar dentro de sí. ¿Qué hago? No hay venir delante de Dios y decir: Señor, ¿qué quieres que haga con estas riquezas? Porque es obvio que si Dios te da de más, no es para que las amontones. Dios nos dará sabiduría qué hacer. Entonces, el problema principal de este hombre es que Dios no estaba en su vida, no consultó a Dios. Hizo lo que él creía que estaba mejor. Y no es lo que hace la humanidad. No estamos como en tiempo de Jueces 21-25 que dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía ¿qué? Lo que bien le parecía. ¿No hace así la gente? Hay una filosofía muy humanista: si te siente bien, hazlo. ¿Te sientes bien con esa ropa? Vístete. ¿Te sientes bien haciendo esto? Hazlo. Hacen lo que bien les parece. Por ahí hay quien matiza un poquito. Bueno, haz lo que se te antoje mientras no hagas daño a otros. Pero hace la gente lo que bien le parece. No está Dios en su vida, no lo consulta, no busca qué es lo que Dios quiere. Ahora, eso es la gente del mundo. ¿Qué nos atañe a nosotros? Porque muchas veces caemos en esa misma circunstancia. Somos cristianos, leemos la palabra, pero muchas de las decisiones que tomamos no las consultamos con Dios. Leíamos Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. O sea, no creas que tú eres suficiente para tomar decisiones. Tenemos que venir delante de Dios. Por eso dice: teme a Jehová. Y temer habla de una honra, de un respeto, de saber: a ver, Dios, ¿qué es lo que quieres? Mi opinión se puede equivocar, mi corazón, dice la Biblia, que es engañoso. Pero ese es el problema de muchos, aún como cristianos, que de pronto hay cosas donde no pedimos el consejo de Dios. Y ese era el problema de este hombre de Lucas 12:17. Pensó dentro de sí, jamás consultó a Dios. Necesitamos el consejo de Dios, que primeramente, ¿dónde está? Aquí. Leíamos el Salmo 119:24, miren qué claro: pues tus testimonios, es decir, tu palabra, son mis delicias. ¿Y qué dice al final? Y mis consejeros. El cristiano debe venir a la palabra de Dios. Voy a tomar una decisión, voy a hacer esto, y vienes a la palabra de Dios a buscar el consejo de Dios. Aquí está, qué maravilloso, no necesitamos inventar, a ver, ¿dónde? Aquí está el consejo de Dios. Sus testimonios deben ser nuestros consejeros primeramente. Oras, vienes a la palabra, tienes que tomar decisiones y venimos a la palabra de Dios. Pero también la Biblia nos instruye y nos hace saber que pedir el consejo de otros es muy importante. Por supuesto, decíamos hace 8 días, hermanos, hermanas, maduras en Cristo. No nos manda a consultar al mundo. Nos manda a buscar el consejo, obviamente, de quien tenga los principios de la palabra de Dios. Por eso dice Proverbios 24:6. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de ¿qué? Consejeros está la victoria. En este caso habla de una guerra, y Israel iba constantemente a la guerra y tenía que pedir el consejo de Dios, tenía que pedir el consejo de otros. O sea, busca el consejo de hermanos, hermanas en Cristo maduras, del pastor, por supuesto. Buscar el consejo de quien sabes que te va a dar el consejo con la palabra de Dios. Y para los que son hijos de familia, busca el consejo de tus papás. A veces los jóvenes ya le pidieron consejos a todo mundo, y al papá y a la mamá que Dios te puso. Dice Proverbios 1:8: oye, hijo mío, la instrucción. Y la instrucción, por supuesto, habla de los mandatos, de las instrucciones, pero incluye los consejos. ¿De quién? De tu padre
y no desprecies la dirección de tu madre. Ahí están consejeros en nuestra vida. Entonces, primeramente la palabra de Dios. Como hijos, nuestros padres. Como cristianos, hermanos, hermanas en Cristo, el pastor, gente madura que sabes que te aconsejará ¿con qué? Con la palabra de Dios. Dice Proverbios 15:22, escuchen. Los pensamientos son frustrados donde no hay ¿qué? Consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. A veces estás pensando, ¿qué haré? ¿Haré lo otro? ¿No lo haré? Busca el consejo, oras, vienes a la palabra, vas con el pastor, un hermano, una hermana madura y tus pensamientos se van a afirmar. Ah, ya entendí lo que Dios quiere. La Nueva Traducción Viviente dice, los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Entonces, ¿qué necesitas? Consejo. ¿Cómo me apellido? No, el consejo de la palabra de Dios. Pero es bien triste, mis hermanos cristianos, que no tienen la dirección de su vida, no buscan consejo, no consultan a Dios. Por eso, cristianos, ya el mundo ya sabemos que hace lo que bien le parece. Algunos con mejores valores que otros, pero hacen lo que bien les parece. Pero cristianos que no están buscando el consejo de Dios, cristianos que están haciendo cosas que no agradan a Dios y creen que están bien, cristianos que deciden en su vida sin consultar a Dios, cristianos que se divorcian porque no consultan a Dios, cristianos que prefieren consultar al mundo un libro, a ver cómo tener una familia feliz. Y van y compran libros en las librerías en lugar de venir a la palabra de Dios, de buscar el consejo de Dios. El cristiano no debe ir a buscar el consejo del mundo, debe buscar el consejo de la palabra de Dios. No seamos Lucas 12:17 como ese hombre rico que él pensaba dentro de él, dijo, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué? En este caso, ¿en qué no consultó a Dios? En cómo administrar sus bienes. Claro, debemos consultarlo en todo, pero fíjense qué interesante. Ahí en sus bienes no consultó a Dios. Yo les decía como reflexión hace 8 días una pregunta: ¿cuántos honestamente oran a Dios pidiendo consejo y dirección de cómo administrar los bienes que tengas? ¿Cuántos reciben su quincena, el pago por un servicio prestado y oras a Dios, Señor, cómo quieres que lo administre? Porque eso es lo que pasó en el hombre. Claro, tenía muchísimo, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Pide consejo solamente cuando tengas mucho? No, todo es de Él, todo Él nos los da. Debemos venir y pedir consejo. ¿Se dan cuenta cómo la parábola anterior también habló de dinero? Que seamos astutos para administrar lo que Dios nos da en cuanto a las cosas del reino. ¿Cómo estamos administrando? Tienes un salario, tienes un trabajo, tienes bienes, tienes un coche, una casa, lo que tengas, mucho, poco, regular. Oras a Dios pidiendo consejo de Dios cómo administrarlo. Para invertir en el reino, por supuesto, para darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Oramos a Dios. ¿Qué promete Dios en Santiago 1:5? Que si le pedimos sabiduría, ¿cómo nos la va a dar? Muchos quisieran que lo abundantemente sea el dinero, pero eso está en la soberanía de Dios. Pero lo que sí promete darnos abundantemente y vale más que el dinero del mundo es sabiduría. Necesitamos sabiduría. Orar, Señor, ¿qué hago con mis bienes? ¿Cómo los administro? Eso es lo que no hizo ese hombre rico. Porque cuando estamos enfermos, ¿qué hacemos? Ay, hermanos, oren por mí. Hasta le contamos, ay, hermano, oren, a ver si unos hasta piden cadenas de oración, ¿no? Pero no, que oren. Y en el Facebook, oren por mí. Y qué bueno la Biblia dice que oremos unos por otros. Pero ¿por qué no oramos en la administración de nuestros bienes? ¿Por qué no oramos en la administración de lo que tenemos como bienes materiales? ¿Por qué no consultamos a Dios? ¿Por qué no venimos delante de Dios y Señor, ayúdame a administrarlo? ¿Cuántos errores económicos cometemos por no consultar a Dios?
Vimos hace 8 días el ejemplo de Josué y el pueblo de Israel, que unos gabaonitas, pueblo enemigo que Dios había mandado destruir, los engañaron haciéndose pasar como que venían de muy lejos, ¿se acuerdan? Ya no voy a leer todo. Y terminó Josué haciendo alianza, yugo desigual, contrario a lo que Dios le había pedido. ¿Por qué? Versículo 14 de Josué 9. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. ¿Y cuál fue el problema? Y no consultaron a Jehová. Y por lo tanto, fíjense, Josué hizo paz con ellos y celebró alianza concediéndoles la vida, contrario a lo que Dios les había pedido. Pero ¿cuál fue el problema? Vuelvo a leer el 14. Los hombres de Israel tomaron provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Muchas veces como cristianos no estamos acostumbrados a consultar a Jehová. A veces creemos más en el consejo de un empresario, de una persona que dice, este es bueno para los negocios. Tú ven al Señor, pidamos consejo en todo. Consultar a Dios, decíamos hace 8 días, no es venir y pedirle su opinión, es venir y decirle, ¿qué quieres que haga? Y obedecerlo. Consultar a Dios no es decirle, Señor, hice este plan y quiero que me lo bendigas. No, es más bien, Señor, ¿qué quieres que haga? Que mis planes sean dirigidos por ti y ya llevarán, ¿qué? La bendición de Dios. O sea, es muy diferente venir, Dios, hice estos planes, dame tu bendición, a venir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Buscar, orar y Dios contesta. ¿O qué eran privilegiados los hombres de la Biblia? Que leíamos hace 8 días, David consultaba a Dios y Dios le dijo, ve y sí haz la guerra. Y Dios le decía, vemos a Pablo, iré a tal lugar a predicar el evangelio, y el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Que eran hombres especiales? No, Dios sigue hablando y tenemos la bendición maravillosa, además de tener la palabra de Dios terminada, completa. Aquí están nuestros consejeros. Entonces, necesitamos consultar a Dios, pero ¿saben qué pasa? Que cuando andamos mal, lo que menos queremos es oír consejos, ¿sí o no? Ay, no le voy a hablar al pastor. No, si le hablo, ya, muchas veces ya sabes lo que te van a decir. O tienes familiares cristianos y estás en problemas, estás en ondas equivocadas, estás haciendo algo mal, no quieres oír su consejo, te cierras. No quieres, y es lo que más necesitas. Es lo que cuando andamos mal, con mucha más razón necesitamos el consejo de Dios. Pero bueno, este hombre, Lucas 12:16, era muy rico, pero el problema, versículo 17, es que no consultó a Dios. Es más, dice ahí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Dónde buscó la respuesta? Dentro de él. ¿Ven ustedes que le diera gracias a Dios? Que dijera, ay Señor, gracias, me has bendecido mucho. No, él andaba pensando, ¿cómo hago más business? ¿Cómo le hago para todo? Pero sin consultar a Dios. Una característica de la gente del mundo es que no le dan gracias a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18 nos habla de cómo está la gente sin Cristo. Y por cierto, así estábamos antes. O sea, no creamos que éramos los uyuyuy. Veníamos igualitos, pero la gracia de Dios nos salvó. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. La gente sin Cristo sabe que Dios existe, en su corazón lo sabe porque Dios se los hace saber. Pero dice ahí, porque lo que de Dios se conoce, Dios se los manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero vean el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos. ¿Se acuerdan que acabamos de leer que no seas sabio en tu propia opinión? Aquí está, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios.
Pero ya vieron, la gente no da gracias a Dios. La gente no está acostumbrada. Ay, gracias por mi trabajo, gracias por esta situación. Es más, el cristiano debe saber que dice 1 Tesalonicenses 5:18 que debemos dar gracias a Dios ¿en qué? En todo. Por supuesto en las bendiciones, Señor, gracias mi sueldo, Señor, gracias mi auto, o gracias tuve la oportunidad de cambiar mi ropita, ya estaba desgastada, Señor, gracias por lo que sea, damos gracias, pero también, Señor, gracias por esta prueba, gracias por esta aflicción. Yo sé que tú estás tratando conmigo. Debemos dar gracias en todo. Dice Colosenses 3:17. Bueno, dice ahí que porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Hablando de buscar la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que demos gracias ¿en qué? En todo. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hazlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. ¿Lo hacemos, mis hermanos? ¿Damos gracias? Este hombre no daba gracias, este hombre andaba planeando qué otro business hacer. Pero el cristiano da gracias a Dios en todo, entre otras cosas, porque dice Romanos 8:28, que para el cristiano, para el que ama a Dios, todas las cosas que ayudan a bien. Hasta esas que te parecen una tragedia en tu vida, si estás en el Señor, va a ayudar a tu favor. Amén. Bueno, pero este hombre en realidad, Lucas 12:17, solo se consultó a sí mismo. Él creía, yo sé qué hacer, yo me la sé de todas, no oró, no dio gracias. Y sin tomar en cuenta a Dios, fíjense lo que dijo, versículos 18 y 19. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Este hombre hizo planes, según él, para muchos años. No está mal que una empresa crezca, ¿no? Edificar, pero este hombre hizo planes terrenales, materiales, amontonar riquezas, tenía muchos más, voy a derribar los graneros, voy a tener más. El cristiano sabe Mateo 6:19 y 20, que dice, no te hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros ¿en dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Pero quiero que vean en el pasaje otra vez de Lucas 12:18-19, tengo por ahí otro versículo adelante donde hice unos subrayados. Fíjense los términos de egoísmo, de yo, primero yo, después yo y luego yo. Fíjense, dice, y dijo esto, haré, no dijo si Dios quiere, haré, derribaré, notan el yo, el egoísmo, derribaré ¿qué? Mis graneros, y edificaré mayores, y allí guardaré yo guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, no era su esposa, su alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate tú, come tú, bebe tú, regocíjate tú. ¿Ya vieron el yo, haré, derribaré? ¿Estaba Dios en sus vidas, en su vida? Jamás reconoció que todo venía de mano de Dios, hizo planes sin consultar a Dios. ¿No será que nos pasa a veces? Voy a estudiar tal carrera, ya lo decidí. Voy a hacer este viaje, es una decisión y nadie me cambia. ¿Oraste? Mi coche, mi salario, mi dinero, estamos igual que ese hombre. ¿A poco no nos sucede a veces? O no sé si a algunos mucho, pero es algo grave y ahorita vamos a ver la gravedad de esto. Ahorita vamos a ver la gravedad de esto, pero muchas veces estamos así, y yo voy a hacer, y yo voy a comprar, y yo hago, y yo, y mi casa, y y mira mi casa, y mira mi coche, y Dios que te dio todo, ¿a qué hora le diste gracias? ¿A qué hora oraste? Miren lo que dice
Santiago 4:13. Vamos ahora, es una expresión como decir, chequen esto, qué mal andan, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Será que la Biblia prohíbe hacer planes? No. ¿Cuál es el problema? Ahorita lo vemos, porque dice el 14, cuando no sabes lo que será mañana. Para empezar, no sabemos qué va a pasar mañana, porque dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco y luego se desvanece. ¿Alguno tiene la certeza que mañana va a estar vivo? Pero a veces somos soberbios, no, y en un año, te lo prometo, en un año nos vemos allá. Ahorita vamos a ver cuál es el problema. Pero nadie sabemos si siquiera vamos a terminar este día. No sabemos si Dios pedirá nuestra alma. Ahorita lo vamos a ver. No sabemos. Entonces, por eso dice el 15 lo que sí debemos de hacer. En lugar de lo cual deberías de decir, ahí está la clave, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cuál es la clave? Saber si es lo que el Señor quiere. Voy a hacer este negocio si el Señor quiere. Y para eso vas a orar, vas a pedir consejo y hasta que sepas que si el Señor quiere, entonces lo haces. Todo debe ser si el Señor quiere. ¿Me casaré? ¿Será que el Señor quiere que me case con ese hombre, con esa mujer? ¿Será que el Señor quiere que estudie esa carrera? ¿Será que el Señor quiere que compre ese auto? ¿Será que el Señor quiere lo que sea? Tenemos que orar, Señor, ¿es lo que tú quieres? Pero en todo, y a veces no estamos acostumbrados. Estamos hablando hay decisiones muy obvias, ¿no? No le voy a decir, Señor, ¿quieres que coma hoy? Hoy no desayuno. Bueno, a lo mejor si quieres hacer un ayuno, si oras, ¿no? ¿Iré al baño o no iré al baño? ¿No? O sea, pero, a ver, yo pregunto, y es una pregunta que yo quiero hacer para la reflexión, para mis hermanos que están en internet. Entiendo que puede haber alguien enfermo, imposibilitado para venir por una cuestión de salud, pero tú que no te congregas hoy físicamente, ¿por qué no te congregas? ¿Oraste y consultaste a Dios y Dios te dijo, no vayas? ¿O fue una decisión tuya? ¿O es por miedo? ¿O es por temor? ¿Cuál es? ¿Oraste? Porque estamos viendo de consultar a Dios ya. Es obvio que les voy a citar Hebreos 10:25, ¿no? Dice, no dejándose de congregar, como algunos tienen por costumbre, y exhortándonos, dice, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué no te congregas físicamente, mi hermano? Yo estoy cierto que a lo mejor nuestros hermanos arellanos no se congregaron hace 8 días. ¿Por qué no se congregaron? Bueno, hubo una decisión, había un problema de salud y por amor y cuidarnos, ¿verdad? Pero yo te pregunto a ti que no te congregas hoy, y no solamente en esta iglesia, alguien que me escuche, ¿por qué no te estás congregando? ¿Oraste a Dios, consultaste a Dios y Dios te dijo que no vayas? Bueno, si es así, qué bueno, pero reflexionemos, es que somos muy dados a tomar decisiones y cuando ya viene el problema, entonces sí venimos, ay Dios, ayúdame, ay es que la regué. Mejor oremos, consultemos a Dios, pongamos nuestros pensamientos, ideas, Señor, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo, esto es lo que pienso que es mejor, pero vengo para ver si es lo que tú quieres. Y a veces te va a decir que no, muchas veces te va a decir no es lo que quiero. Y a lo mejor vas a hacer berrinche, pero te sujetas. Y a veces sí te va a decir sí es lo que quiero. Fíjense lo que dice Proverbios 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Se los pongo en la traducción viviente que es un poco más clara. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene ¿de quién? Del Señor. Entonces, Señor, mira, yo quiero hacer esto, quiero hacer este viaje, porque hay deseos que tenemos, pero hay que orar qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él quiere en todo. Y hay decisiones muy trascendentales.
¿Me casaré? ¿Me casaré? ¿Será este el hombre, la mujer con la que quiere que Dios que me case? ¿Querrá Dios que haga este viaje? ¿Que tome este empleo? ¿Que lo que sea? ¿Qué es lo que Dios quiere? Por eso dice Santiago 4:15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos. Mira, para empezar, si el Señor quiere, viviremos. Porque si el Señor dice hasta aquí, hasta aquí. Y haremos esto o aquello. Porque si no hacemos esto, si no oramos buscando si es la voluntad de Dios, si no consultamos a Dios, si no oro para saber si lo que voy a hacer es lo que Dios quiere, eso se llama soberbia y es pecado. Vean el versículo 16 y 17. Pero ahora os jactáis en vuestras ¿qué? Soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hacer planes sin consultar a Dios es ¿qué? Pecado. Es soberbia. Decir, no, yo mis planes, yo hago lo que quiero, es pecado, es jactancia. La palabra jactancia, alazoneia, habla de soberbia. Habla de una persona fanfarrona que cree que su vida está en sus manos, que lo que hace es soberbia sin venir a la Biblia. Eso es pecado. O sea, en este contexto inmediato, ¿qué sería hacer lo bueno? Consultar a Dios. Señor, ¿tú quieres que yo haga? ¿Tú quieres que no haga? ¿Qué es lo que tú quieres en esta decisión? Etcétera, etcétera. Y si tú sabes que eso es lo correcto y no lo haces, ¿es qué? Pecado. Porque alguien puede decir, hermano, gracias a Dios, ya no soy borracho, ya no miento, ya no soy adúltero, eso era antes, ya no soy chismoso, antes tenía el chisme, me encantaba el chisme, hoy gracias a Dios ya no. Entonces, gloria a Dios, muy bien por hacer lo que tienes que hacer. Pero si sabes que debes consultar a Dios y no lo haces, ¿estás en qué? En pecado. Y así estaba este hombre, fíjense, Lucas 12:18. Esto haré, derribaré mis graneros, edificaré mayores, mis frutos, mis bienes, diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes. Ven el egoísmo, la jactancia, no le dio gracias a Dios. Fue un hombre avaricioso, egoísta, soberbio, todo eso cuando tenemos este tipo de pensamientos. Ya ni decir que por ahí habrá pasado en su mente, ay, si ayudo a algún necesitado, ni eso pasó en su mente, ¿no? Él andaba derribaré, haré, pero pasó en su mente ayudar a algún necesitado. Y tenía toda la posibilidad, ya hablamos hace algunas semanas de la importancia de ayudar, pero trasladémoslo a un mundo moderno, porque a lo mejor no tienes graneros. ¿Cuántos aquí tienen graneros? No, pero dices, tengo mi carro, pero ya quiero otro, y voy a trabajar más, y me voy a comprar 2 carros, y voy a trabajar mucho, y me voy a ir a Europa, y voy a trabajar, y me voy a ir a hacer esto, y me voy a comprar, y voy a hacer. Es lo mismo, en lugar de orar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y a veces nos arrastra el mundo materialista en el que vivimos, ¿no? Y a veces hacemos así, y esto haré, y voy a hacer esto, y voy a hacer el otro. Debemos orar, si no estamos en pecado. Orar, Señor, esta es tu voluntad, es lo que quieres. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y hubo algo que además tuvo este hombre, falta de generosidad. Tenía y podía ayudar al necesitado. ¿Ustedes creen que no tenía necesitados a su alrededor? Fíjense lo que dice Proverbios 28:27. El que da al pobre, ¿qué dice? No tendrá pobreza. Miren qué hermosa promesa. Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Qué fuerte. La versión Dios habla hoy dice, el que ayuda al pobre, nada le faltará. Pero al que le niegue su ayuda, mucho se le maldecirá. Entonces veamos este hombre rico, Lucas 12:18-19, soberbio, egoísta, nunca dio gracias a Dios, no se ve que haya ayudado a algún necesitado. ¿Qué hace el cristiano con los bienes que Dios les da? ¿Sabe qué debe hacer el cristiano? Proverbios 3:9. Dice, honra
a Jehová con tus bienes. Dar honra a Dios es hacer lo que Dios me pide con los bienes que me da. Honra a Jehová con tus, no dice si tienes muchos, si tienes pocos, si tienes regulares. Honra a Dios. Es hacer con mis bienes lo que Dios me pide en su palabra. Consultar a Dios, Señor, tengo esto, ¿qué hago? Ayudaré al hermano. No, a veces Dios te puede decir que no, ¿sabes qué? Es decir, debemos consultar a Dios en todo. Honrar a Dios con mis bienes es hacer lo que dice la palabra de Dios. Y dice aquí, con las primicias de todos tus frutos. Estamos en el Antiguo Testamento en cuanto a este principio, porque muchas iglesias usan este versículo para pedir ofrenda y diezmo. Y en parte hay verdad, parte de honrar a Dios con mis bienes será la ofrenda que doy a Dios de los ingresos que Él me da. Sí, es parte de ello, pero va más allá, va mucho más allá, porque muchas iglesias dicen, les ponen este versículo y luego el 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Mira, si tú traes aquí a la iglesia y pactas y siembras, Dios te va a dar ¿qué? Abundancia. Y entonces avaricioso el de acá y el avaricioso de allá dice, ay, no, sí. Y te va a dar 10 veces más. Pero Proverbios 3:9 habla que en realidad todo lo que tengo lo pongo para que Dios me dirija a administrarlo. Señor, es tuyo y tú dame la sabiduría para administrarlo. Quiero honrarte ¿con qué? Con mis bienes. Aquí habla de las primicias. Había una ley del Antiguo Testamento, no aplica al Nuevo Testamento. Primicia es que la primer cosecha que tenían que llevarla a la casa de Dios para la provisión a los que vivían del templo. Entonces, hay iglesias que lo siguen aplicando. ¿Tienes tu primer empleo? Cállate para acá. Te tienes que traer tu primer sueldo para acá. De verdad, sucede. No, dísela, a veces por ignorancia, pero muchas otras por total avaricia. Nosotros ya no aplica, nosotros ya sabemos que cada uno da como propuso en su corazón. Hay una base en el Antiguo Testamento, es el diezmo, pero ahora el cristiano tiene la libertad. Pero honrar a Dios con mis bienes es que todo lo que hago debo pedirle, Señor, ayúdame a administrarlo para tu gloria. Dice 1 Corintios 10:31, al final, que si comes o bebes es otro contexto, pero hay un principio, hazlo todo ¿para qué? ¿Hazlo qué? Todo. Oremos y seamos sabios y oremos. ¿Para qué? Proverbios 3:9, para honrar a Jehová con nuestros bienes. Con las primicias de nuestros frutos, bueno, no aplica en el sentido de que tengamos que traer a la iglesia, pero sí habla de que en todo le demos gracias. Señor, ayúdame a administrar. De pronto tienes un nuevo empleo, dale gracias a Dios, úsalo con sabiduría. Y hay una promesa, el versículo 10, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán ¿de qué? De mosto. Esto habla de bendición de Dios. Sí en lo material, pero no lo reduzcamos a lo material. O sea, esto no significa que vas a ser rico, pero sí la promesa de que Dios va a bendecir tus bienes. Y poder disfrutar. ¿Se acuerdan que hace 8 días veíamos que es Dios el que da la facultad de disfrutar lo que poseemos? Que hay hombres ricos a quien Dios les da riqueza y todo lo que su alma desea, pero no les da la facultad de disfrutarlo. Entonces, que Dios te dé la facultad de disfrutar lo que tienes, poco, mucho o regular. Esa es la verdadera riqueza. Por eso leíamos hace 8 días, mejor es bocado seco y en paz que casa llena de contiendas. Es mejor tus frijolitos con la paz de Dios, con la bendición de Dios, que la riqueza sin la paz de Dios en nuestras vidas. Amén. Bueno, entonces dice Lucas 12:18, pues así estaba este hombre, ni dio gracias a Dios, ni consultó a Dios, ni ayudó al necesitado, ni bendijo a Dios, ni honró a Dios con sus bienes. El cristiano debe ser como el salmista dice, el Salmo 103:2, bendice alma mía a Jehová, y fíjense lo que dice, y no olvides ninguno de qué, de sus beneficios. La versión Dios habla hoy dice que todo lo que soy alabe al Señor,
que nunca olvide de todas las cosas buenas que hace por mí. Por supuesto que nunca se nos olviden sus beneficios de la salvación, su perdón, su paz, su gozo, su gracia, su amor. ¿Cuántas cosas hay por qué darle gracias espiritualmente? Pero también que no se nos olvide que quien nos provee todas las cosas. Ese trabajo que tienes, esa facultad para pensar, esa inteligencia para hacer negocios, para haber estudiado una carrera, para haber puesto un negocio, para haber puesto, tener una profesión. ¿Quién te dio esa inteligencia? Entonces, aquí dice que no se te olvide, ninguno de sus beneficios. Porque dice el versículo 12 del Salmo 136, fíjense, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Podremos pagarle? No hay nada que podamos pagarle más que lo que dice el versículo 13. Tomar la copa de salvación e invocar el nombre de Jehová. Una manera de decir que lo único que nos queda es exaltarle, adorarle. Habla de proclamar, de celebrar, de alabar el nombre de Jehová. Que no se nos olvide sus beneficios, mis hermanos, todo lo que ha hecho por nosotros. Pero aquí vemos a este hombre rico, pues haciendo planes, ¿no? Derribaré, Lucas 12, 18, 19, guardaré mis frutos, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, y hasta todo el pensamiento humanista, hedonista, de satisfacción y placer que busca la gente. Repósate, come, bebe, regocíjate. Es decir, si eres un hombre exitoso, haz de tu vida lo que se te antoja, vive la vida loca, te lo mereces. Eso es soberbia y avaricia. Y él, según él, dice, muchos bienes tienes para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, vive la vida loca. Este hombre creía, ya había hecho planes para muchos años. ¿Qué le dijo Dios a esta actitud soberbia y avariciosa? ¿Qué le dijo? Versículo 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Cómo le dijo? La palabra necio, se las voy a leer literal, que significa en el griego, afrón significa estúpido, sin sentido, ignorante, egoísta, imprudente, indocto, insensato, loco y necio. Nada más. Así es una persona que no consulta a Dios. Así es una persona que hace planes sin consultar a Dios, que es avariciosa, que cree que sus bienes son de Él, que cree que su vida está en sus manos. Es un loco, necio, estúpido, ignorante, egoísta, imprudente, indocto, insensato, ignorante, y ya le repetí, creo. Fíjense qué tremendo, ¿en qué concepto tiene Dios a gran parte de la humanidad? Pero muchas veces caemos en actitudes como el rico de esta parábola. No consultamos a Dios, creemos, ya la hice, soy joven y te quieres comer el mundo, y ahora y tienes un trabajo, tienes un oficio y ganas bien, eres bueno en los negocios, y mucho cuidado, porque justamente la prosperidad de los impíos es su perdición. Fíjense, lo dice Proverbios 1:32, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los ¿qué? Necios los echará a perder. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Necio, loco, tonto, etcétera, etcétera. Le dice, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Quiénes vendrían? ¿La Catrina o qué? ¿No? ¿Hay la guadaña o qué? ¿Quiénes vendrían? La expresión en el griego es un poco ambigua, pero ¿quién es el que da y quita la vida? Es Dios. La expresión esta noche vienen a pedirte tu alma significa que moriría, que Dios había establecido que ese día era el último día de su vida. Dice Deuteronomio 32:39, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano.
¿Quién hace vivir? Dios. ¿Quién hace morir? Dios. Ya está establecido, Hebreos 9:27, está establecido que los hombres mueran una vez. Dios ya estableció cuándo tú y yo vamos a morir. O sea, nuestra vida no está en manos de un virus. Nuestra vida no está en manos de los criminales. Nuestra vida está en manos de Dios. El día que Dios estableció, ese día vas a morir. Llueva, truene o relampaguee. Ahí lo dice, está establecido para los hombres que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. Dios sabe qué día tiene establecido. Por eso el cristiano debe tener su mira en las cosas de arriba, no aferrarse a la tierra, no aferrarse a las cosas materiales. Lo hemos leído una y otra vez en Colosenses 3:1 y 2. Pongan la mira en las cosas de arriba, busquen las cosas de arriba, no las de la tierra. Constantemente lo vemos. Debemos ocuparnos mayormente de las cosas espirituales, ocuparnos del hoy, no afanarnos del mañana. No sabemos si vamos a estar. Vean lo que decía el salmista, vean qué maravilloso salmo, Salmo 36:4. Oraba y le decía a Dios, hazme saber, Jehová, mi fin. No quiere decir que le está diciendo, dime ya cuándo voy a morir, sino hazme saber que realmente soy finito en esta tierra. O sea, no crean que le pidió la fecha de su muerte, sino simplemente, por eso dice, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Y esto se refiere en este contexto, no tenemos el control de nuestra vida, hoy mismo podemos morir. Vas al doctor y te dice, estás enfermo. Hoy mismo puede ser. Por eso dice el 5, he aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de mí. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. La Nueva Traducción Viviente dice, Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toma mi vida, toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién se las gastará. Y dice el versículo 37, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Que no nos afane las riquezas, que no nos afane las cosas materiales, pongamos todo en manos de Dios. No sabemos si vamos a estar mañana. Este hombre fue un soberbio y derribaré y haré, y Dios le dice en Lucas 12:20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Quién iba a quedarse con todas sus riquezas? La Nueva Traducción Viviente dice, pero Dios le dije, necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? ¿Quién se lo iba a quedar? No lo sé, pero él no. Él que había dicho, derribaré, repósate, cosa, come, bebe, era el que menos lo iba a disfrutar. No sé si por ahí había familiares, ¿no? Ya esperando, han visto esas, que el familiar, ojalá y se muera el viejito, ya, y la herencia, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿No vieron una noticia que por una propiedad aquí en Cuautla unos familiares quemaron a una mujer? O sea, qué tremendo, aquí apenas. O sea, mucha gente está esperando el abuelo, ya, ¿cuándo fallece? Porque el testamento. En fin, claramente la palabra de Dios nos hace reflexionar. Nuestra vida está en manos de Dios. Y termina diciendo el 21, fíjense, así es el que hace para ti sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es decir, ¿cómo? Necio, loco, tonto, ignorante, indocto, etcétera, etcétera. ¿Quién es así? El que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Déjenme, se los digo en términos muy claros.
¿Quién es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios? El que no tiene a Dios en primer lugar en su vida. El que no honra a Dios con sus bienes, el que no consulta a Dios. Eso es ser rico para con Dios, que Dios es el primero en mi vida, que busco hacer su voluntad, que todos mis planes es si el Señor quiere, si tú quieres, busca su voluntad. Si somos como ese hombre, así somos, locos, necios, etcétera, etcétera, que no honramos a Dios con nuestra vida y con nuestros bienes. Así igualito estamos que ese hombre de la parábola. El que por encima de su relación con Dios están los bienes materiales. Entonces, esta expresión que no es rico para con Dios significa que Dios no es lo primero en tu vida cada día. Por eso, fíjense cómo termina, ahí termina la parábola, pero vean, les voy a leer el pasaje porque aquí nos deja ver qué es ser rico para con Dios. Lucas 12:22 dice así, termina la parábola y le dice a sus discípulos, a ver discípulos, que por cierto, cuando esto lo leemos no en Lucas sino en Mateo, van a ver que los discípulos estaban preocupados por las necesidades, ¿qué comeremos? Muchos habían dejado todo por seguirlo. Y aquí les dice, por tanto os digo, no se afanen por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? Y no es por lo que más se afana la gente. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y qué voy a hacer con mi carro? Dice, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Consideren los cuervos. Miren, aquí dice cuervo. ¿Han visto los cuervos? Así un ave preciosa no es. Pero vean, imagínense un cuervo. Ni siembran ni ciegan, ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No vales tú mucho más que un cuervo? A ver, meditemos. ¿Valdremos más que un cuervo? Piensen en el cuervo, son esos negros, ¿no? Sí, tienen un pico. ¿No valemos más que un cuervo? ¿O que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Ya no les digo lo del otro día. Pero, ¿acaso puedes hacerte crecer? Yo sé que por ahí puede haber quien que les dan vitaminas y unas, bueno, hay quien se ha operado para ser más alto. ¿Sabían que cuentan? Yo no lo conocí, no sé ustedes, mis amigos de Francia, pero dicen que Sarkozy, un expresidente de Francia, tenía una esposa muy guapa, muy alta, y entonces él usaba unos tacones internos en sus zapatos, para que no se viera que traía tacón, para quedar a la par. Yo ya les dije, mi esposa sí me la llevo un poquito, pero sí cuando se pone tacones, no he hecho la de Sarkozy, no me he puesto el tacón, pero no puedes añadir a tu estatura un codo. O sea, está hablando de lo finito y limitados que somos. Por eso dice, pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué te afanas por lo demás? Considera los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas yo digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Has visto unas flores, unos colores? Ni aunque seas totalmente palacio te vas a poder vestir así. ¿Sí o no? Dice, no, mas yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Está prometiendo Dios que serás totalmente palacio? No, está prometiendo su provisión, que puedas, ¿saben cuál es la mayor bendición? Gozar de lo que tenemos, según la soberanía de Dios. Vosotros pues no se preocupen por lo que han de comer. No dice que no trabajes. No hay gente que aquí ando orando a Dios, buscando, oye, ya repartiste currículums, tocaste puertas, no, pero confío que Dios me va a dar, porque mira las aves, ni trabajan, pero no está invitando a no trabajar, sino a ¿qué? A confiar nuestra vida en Dios. Dice, vosotros pues no se preocupen por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni esté en ansiosa inquietud. Fíjense desde cuándo se trata el problema que hoy los médicos ya identifican
como el grave problema del estrés. Y luego con la pandemia hay una serie de problemas, les llaman mentales, de ansiedad, de estrés, gente que tiene que ir al psicólogo, gente que tiene que ser tratada, que ha cambiado su manera de conducirse con el encierro, con la pandemia. ¿Qué le faltó? Venir al Señor. Venir al Señor, porque ese problema se llama ansiedad y se preocupan. ¿Y ahora qué va a pasar con el virus? Hay aún cristianos preocupadísimos por el virus. Estemos preocupados por agradar a Dios. Del virus, bueno, ponte tu cubrebocas, toma las medidas, pero tenemos que vivir, trabajar, predicar, hacer lo que tenemos que hacer. Debemos ocuparnos de las cosas espirituales. Por eso dice, ni estéis en ansiosa inquietud. Versículo 30, porque todas estas cosas las buscan las gentes del mundo, pero tu Padre Celestial, piensa en esto, sabe que tienes necesidad de estas cosas. Y es tu Padre, es nuestro Padre, Él lo sabe. Y termina diciendo lo que significa ser rico para con Dios. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Se los voy a leer en Mateo. Es el mismo pasaje. Aquí le agrega un énfasis, fíjense. Mas buscad primeramente, esto ya lo hemos estudiado, primeramente, la palabra primeramente, protos del griego, significa que el reino de Dios, su justicia, Dios está por encima de todo y de todos. Por eso lo consulto, por eso lo honro con mis bienes, por eso le doy gracias, por eso cada día busco su voluntad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas por las que se afana la gente, por las que se angustian, ¿qué dice? Serán añadidas. Eso es ser rico para con Dios, porque viene después de la parábola, después de decir, así es el que no es rico para con Dios. Y aquí explica que debe ser Él primeramente en nuestras vidas. ¿Saben? En resumen, para terminar, el cómo administramos los bienes que tenemos habla mucho de cómo está nuestra relación con Dios. El cómo administramos los bienes que tenemos habla mucho de cómo estamos en nuestra relación con Dios. Este hombre ni consultó a Dios, hizo planes, voy a hacer, etcétera, etcétera, y ese mismo día el Señor se lo llevó. Meditemos, mis hermanos, cómo estamos administrando lo que Dios nos da. ¿No será que hay avaricia? Porque el tema de esta parábola es avaricia, amor al dinero, que el dinero ocupa un lugar muy importante en nuestras vidas. ¿No será que no estamos consultando a Dios? ¿Que no lo estamos honrando? Porque hay una promesa para el que confía, y así termina todo el pasaje, Lucas 12:32. No teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles ¿qué? Lo más valioso que cualquier riqueza material. Le ha placido darles el reino. Vendan lo que poseen. Esto no es literal, esto es valorar lo verdaderamente importante, porque de aquí se puede agarrar uno, vendan todo lo que tienen y me lo traen. Vendan lo que poseen y den limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruya, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Habla de ocuparnos mayormente de lo espiritual y darle al dinero el justo valor que tiene. Es solo un medio que Dios nos da para administrarlo y darle toda la gloria. Amén. Vamos a orar y reflexionar, mis hermanos. Y de lo que vimos hoy, mientras ahí meditas y oramos, ¿estamos consultando a Dios? Honestamente, seamos honestos, porque ya vimos que toda jactancia semejante es pecado, dice la palabra de Dios. El que hace planes sin saber si es lo que Dios quiere. Oras a Dios, buscas el consejo de Dios para las decisiones que tomas. ¿No será que en varios momentos de nuestra vida
nos descuidamos en esta área tan importante que ahora mismo estamos siendo necios, tontos, locos, queriendo hacer lo que queremos sin buscar la voluntad de Dios. Estemos conscientes que Dios, no importa la edad que tú tengas hoy, Dios te puede llamar hoy mismo. No vale la pena afanarnos por las cosas de este mundo. Claramente Dios nos puede llamar este día. Meditemos, estamos orando a Dios, buscando su voluntad, jóvenes. A veces como jóvenes, porque joven fui y he envejecido. Bueno, no tanto, pero a veces los jóvenes creen que les quedan muchos años, se quieren comer el mundo, pero pon todas las cosas en manos de Dios. Ora, busca en la Biblia el consejo, busca consejeros que te hablen con la palabra de Dios. Administremos los bienes para honrar a Dios, seamos ricos para con Dios, que Dios sea el primero en nuestras vidas. No nos jactemos de nuestra vida, no seamos soberbios al hacer planes y decisiones sin consultar a Dios. Porque al que sabe hacer lo bueno, y hacer lo bueno es venir y consultar a Dios, y no lo hace, dice la Biblia, que es pecado. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos, cada uno delante de Dios? Padre Celestial, tu palabra nos confronta fuertemente esta mañana, esta parábola, porque yo creo que todos hemos caído en algún o algunos momentos en nuestras vidas en decisiones que no te hemos consultado, en administrar nuestra vida y lo que tenemos de acuerdo a nuestra propia opinión. Llegamos a ser como ese hombre rico que hizo planes sin consultarte, sin darte gracias, creyendo que viviría muchos años. Perdónanos si ha sido nuestro caso, porque tu palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Hermano, hermana, si esta mañana hay áreas en tu vida en las que Dios no es el primer lugar, pidámosle perdón y busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, porque aquí está tu consejo. Tu palabra es la lámpara, es el consejo tuyo, que nos creaste, que sabes qué necesitamos, que sabes lo que es más importante para nuestra vida. Gracias porque este es un llamado a tiempo para muchos de nosotros a tomar decisiones y acciones claramente dirigidas por ti en todo lo que hacemos. Gracias por tu misericordia, porque hoy nos enseñas, pero hoy tenemos una gran responsabilidad. Esto que aprendimos debemos llevarlo a la práctica. Ayúdanos con tu gracia, porque si batallamos, si hay una lucha en nuestra carne, pero dice tu palabra que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Gracias te damos en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Amén.